Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida de nuevo a nuestra casa. Catherine, ¿cómo Bienvenida. Qué alegría ¿Cómo les ha verla. ido? Lo mismo digo yo. ¿Cómo han estado? Muy bien. Le cuento que Vivi desde muy temprano dijo, hoy voy a preparar mi cafetera de goteo Ok. para preparar un café recién molido, como debe ser, así que esperamos que lo disfrute, doctora. Qué rico, Piedad. ¿Sí muchísimas toma gracias. cafecito? Claro que sí, ya Ah, hasta bueno. ahora está perfecto. Perfecto, ¿cierto? Y con Sí, la señor. tarde deliciosa. Está hecha con mucho Muchísimas cariño, que es lo gracias. importante. Ese es el Muchísimas ingrediente principal, Tiene ¿cierto? más cariño que café. Gracias. Y eso ya es demasiado. Y eso ya Muchas es gracias. demasiado, ¿cierto? Por eso no hay Para necesidad, Catherine gracias Vivi, también. de echarle azúcar, porque ya está endulzado con Ya está endulzado. el corazón con de ese Vivi. amor tan grande, ¿cierto? Muy bien, para que vean que sí Delicioso. es cierto que aquí preparamos el café y que no solamente el padre, que patatín, que patatán, que nosotras no hacemos nada, no, O nosotras sea, sí hacemos. la casa no queda patas arriba sin él, para nada. Sí, patas arriba solamente los martes. que tenemos nuestra sección dedicada también a nuestros animales de compañía. De resto, la casa marcha como debe ser. Perfecto, muy bien. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por invitarme otra vez. Bueno, hoy hemos iniciado el programa con algunos acontecimientos que nos causan, nos estremecen el corazón, como lo que estábamos hablando que viven nuestros hermanos de la zona de influencia de Hidroituango, pero hay otro drama también que se vive a diario y muchas veces no se divulga y no se comenta en las casas, y estamos hablando del abuso infantil. Una práctica que además en este mismo espacio, también lo habíamos comentado ya hace algún tiempo, no es nueva. A veces pensamos que es nueva porque como es algo que se mantiene oculto y que no se menciona, desconocemos que existe más frecuentemente, para tristeza de todos, de lo que sospechamos. Así es. Hablemos del abuso infantil y este triste flagelo que hoy también, desde ¿Qué pasa en casa?, queremos elevar una voz, ayudar a su prevención, a la denuncia y donde haya ocurrido que jamás vuelva a pasar. Perfecto, Catherine. Antes que Piedad Sí, comience, yo sí, quiero cuéntame. leerles algo. La Alcaldía de Medellín lanzó una campaña para combatir el abuso sexual a menores. Entonces miren lo que dice acá. Según cifras oficiales, en promedio cada día 6 niños son víctimas de abusos sexuales. Así es. Un hecho aún más preocupante, de acuerdo a las cifras aportadas, evidencia que el 92% de los victimarios están en el propio hogar de los menores. Así es. Los principales victimarios, 2 puntos, padres, padrastros, abuelos y tíos. ¿Cómo es posible que esto suceda en un hogar? Si se supone que uno en la casa es donde está seguro, si se supone que entre familiares nos cuidamos, nos queremos, nos amamos, ¿cómo es posible que esto suceda en una familia? Mira, Viviana, es precisamente por eso que tú estás diciendo en este momento que el tema del abuso sexual infantil es tan difícil de digerir y de entender. Sí. Porque no hay una explicación lógica, no hay una explicación clara que le quepa a uno en la cabeza para justificar el hecho de que en el núcleo intrafamiliar sea donde ocurre el abuso. No hay una explicación lógica que nos diga por qué sucede. Entonces, por eso es un tema tan difícil, y por eso es un tema tan difícil para las personas que lo sufren, porque cuando se detecta un caso de abuso infantil dentro del hogar, las mismas personas que lo descubren, que puede ser la mamá, el tío, la abuelita, la persona que lo descubre, entra de inmediato en un shock inmediato, pues es un shock supremamente complejo para ella, porque no Incredulidad puede total. entender cómo alguien que se supone que está dentro del núcleo familiar de ese niño sea capaz de causarle daño. Hay muchas cuestiones alrededor de por qué los niños son maltratados y por qué los niños son abusados. Pero yo creo que lo primero que deberíamos entender es qué es el abuso, porque es que el abuso tiene muchas caras, el abuso sexual tiene muchas caras. Y en el abuso sexual hay un gran espectro de circunstancias que ocurren, porque el abuso sexual infantil puede ir desde la exhibición de genitales frente al niño, ¿cierto? Que yo Sí. me desnudo y le muestro mis genitales al niño. ¿Eso se considera como abuso Eso sexual? es abuso sexual. Eso es abuso sexual. a ver, Hasta bueno, sí. pasando por los tocamientos, la violación, el acceso carnal y la explotación sexual infantil. Dios. Entonces, cuando tú me dices que es abuso sexual Es muy infantil, amplio el es espectro. un gran espectro de conductas que ocurren alrededor de los niños. ¿Cuál es la condición? La condición es que yo pongo a un niño en una situación de contenido sexual que él no está en capacidad ni de comprender ni de consentir. Ni de ¿Cierto? defenderse, No, porque ni de no sabe qué le está defenderse ni de pasando. nada.
A veces Entonces no niños que es han sido solo... víctimas de abuso dicen, a mí no me gustaba, Ajá. pero no saben por qué Pero no les gustaba, porque además ni no siquiera tienen entienden, conocimiento es de que no qué es sexualidad entienden, o genitalidad. no Entonces, en entienden. su intuición algo les dice que no está, que algo no está bien, Exacto. pero no saben qué es. Exacto. Entonces es un gran espectro de conductas y eso es lo que la gente tiene que entender, que la gente piensa que cuando hablamos de abuso sexual únicamente, es que no hubo penetración, entonces no hubo abuso. No, cuando yo pongo a ese niño en un contexto sexual, ya estoy cometiendo una situación abusiva, porque el niño no está preparado para vivir ese momento y esa situación. Por eso se ha hablado tanto del riesgo que existe, y este es un tema que causa una polémica increíble, el riesgo que existe de exhibir los cuerpos desnudos de los papás y de otros familiares frente al niño. Allá Eso iba mi tiene, primera sí, pregunta. eso tiene una cantidad de bemoles, ¿cierto? Siempre que se toca el tema hay los detractores y hay los defensores, ¿cierto? Pero hay un consenso mundial de un grupo de expertos en abuso que dicen que no es recomendable. Y o sea, no los es padres, que los incluso padres, sin ningún tipo de intención malsana, claro que no, que claro, la claro mayoría, que sí. digamos, queremos proteger siempre Claro a que nuestros sí. hijos, Y cuando los papás pero no lo deberíamos hacen, dejarnos ver en la ducha, por ejemplo. ya te voy a explicar muy bien porque es que eso es un tema que Tiene toca una línea muchas delgada, fibras, sí. toca muchas fibras. Obviamente es muy cultural, ¿cierto? En países como Europa es muy común que las niñas y las adolescentes vayan a la playa sin En brasier, topless, sí. ¿cierto? Es muy común. En nuestra cultura y más en un país del tercer mundo, en un país tropical, en el que ocurren las cosas que ocurren, estamos tratando de que los papás cambien un poquito el chip y entiendan que una de las primeras cosas que uno le tiene que enseñar a un niño muy pequeñito para protegerse del abuso es que lo que hay debajo de mi ropa interior es privado. Es privado. El concepto de lo público y lo privado es supremamente importante. Entonces es un poco difícil empezar a enseñarle al niño que lo que hay debajo de la ropa interior es privado si todos en la casa estamos desnudos. Entonces, Es por una un lado contradicción. es una contradicción. Entonces, por un lado está bien que los papás quieran enseñar a los niños que el cuerpo humano es hermoso, ¿cierto? Que el cuerpo humano no tiene ningún misterio, que la desnudez no puede ser vista pues de una manera irrespetuosa, ni morbosa, ni nada de esas cosas, pero al mismo tiempo se convierte en una contradicción que yo le quiera enseñar al niño de 3 años o de 2 añitos, que lo que hay bajo su ropa interior nadie lo puede tocar y que es privado y que yo salga desnuda por la casa. Eso por un lado, ¿cierto que sí? Sí, paseando a hacer las arepas, Exacto. los pancakes, los Exacto. pancakes de ayer. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, hay otros autores que dicen que si yo expongo mi cuerpo desnudo o el cuerpo desnudo de otros familiares enfrente del niño, el niño le va a parecer algo pues natural y normal. Precisamente eso es lo que le quiero enseñar, que es normal. Pero cuando él esté con otro adulto en una situación de abuso y ese adulto se desnude enfrente del niño, con otra intención, él lo va a ver como algo completamente normal. Y va a tener mayor facilidad para que el niño no pueda reaccionar adecuadamente. Para que no lea que hay una señal de peligro. No lea las señales de peligro. En cambio, si desde chiquitico yo le estoy enseñando que lo que hay bajo la ropa interior es privado, que yo no le voy a mostrar mis partes íntimas a él, porque no quiero que él tampoco me muestre las de él, a no ser que sea estrictamente necesario para el aseo, para las cosas cotidianas, pues entonces el niño va a leer eso como un mensaje de peligrosidad en caso de que vea a un adulto desnudo. Entonces muchos papás deben estar pensando, no, pero yo ¿qué voy a hacer? ¿Qué es esto? Me equivoqué, llevo 4 años bañándome con mi hijo, ¿qué voy a hacer? Pues nunca es tarde para empezar a modificar, a decirle, ya no me voy a bañar contigo, porque lo que hay bajo la ropa interior es privado, pues a introducir el concepto de privado en la cotidianidad de la casa. Poner el nuevo discurso y además explicarle por qué tomamos esa decisión de ese cambio de conducta y que asimismo, como estamos haciendo esa medida en casa, debe adoptarla con cualquiera fuera del hogar. Me parece muy importante, doctora, esa explicación sobre los dos ámbitos en los que se puede ver una desnudez como un elemento natural, pero donde la desnudez también se puede convertir en factor de riesgo y donde un niño no tiene los criterios ni los elementos para discernir entre un momento de riesgo y una condición natural de un adulto amoroso, cuidador, digamos tranquilo, que puede estar cerca de su núcleo, pero además
Sí, distinto de pronto a papá y mamá, salvo contadas excepciones como la de la ducha, no debería existir nadie sin ropa en la casa. De hecho, es incómodo. Yo mencionaba hace poco, hay un programa donde a veces veo artistas y cosas con hombres con las camisas abiertas hasta abajo. Uno dice, a ver, esto es, ¿qué mensaje estamos mandando a nuestros niños frente a la exposición corporal y de piel innecesaria por demás para poder captar con talentos otras cosas? Entonces, el mensaje que parta desde nuestra casa, porque la verdad tenemos una multiplicidad de mensajes que nos están abordando, donde cada vez pareciera que menos fuera mejor, y no es así cuanto de proteger nuestro cuerpo se trata. Así es. Muy bien, entonces nos vamos a la primera pausa y ya continuamos más de qué pasa en casa. Tómate el tiempo de reconocer a las personas que rodean a tus hijos. Es conveniente que sepas quiénes son sus amigos, sus maestros, los padres de los niños a los que visitan con frecuencia y cualquier persona con la que tengan relación habitualmente. Así tendrás una idea más clara del contexto con el que conviven tus hijos. Continuamos en esta tarde en ¿Qué pasa en casa? Y en compañía de ustedes, nuestros televidentes y nuestra invitada de hoy, abordando este tema que nos debe tocar a todos, el abuso infantil, el abuso sexual infantil. Y bueno, pues doctora, hablábamos también de otro factor que a veces pensamos puede representar un riesgo, el dormir con los hijos. Contémosle a nuestros televidentes también cuáles serían como esas posiciones, porque si de pronto decimos no bañarse, muchos nos imaginamos, decimos no, pues dormir ni riesgos. ¿Qué pasa con el colecho? Mira, es importante saber que en colecho no hay una relación directa entre riesgo de abuso sexual y colecho, ¿cierto? Colecho es uno de los aspectos que más controversia tienen entre los pediatras y los neurólogos en este momento en el mundo, porque hay unos que hablan a favor del colecho y unos que hablan en contra del colecho. Yo siempre le digo a las mamás, haga lo que su instinto de mamá le diga. Algunos dicen que el niño se vuelve más dependiente, pero si usted está durmiendo con su hijo y usted ve que él es un niño independiente, que es un niño tranquilo, pero que solo concilia el sueño, si empieza a dormir con usted, pues hágalo. Hay otros que dicen que la vida en pareja se altera, pero también hay otros grandes defensores de la vida en pareja que dicen, si usted quiere tener un encuentro íntimo con su pareja, lo va a tener ahí o en cualquier otro rincón de la casa. Pero a veces las mamás utilizan el niño como excusa para no querer tener un encuentro sexual con su pareja. En fin, no hay un consenso mundial con el tema de colecho y no hay un riesgo específico relacionado colecho y abuso. Pero ¿qué pasa? El abuso sexual ocurre cuando el abusador, que puede ser el papá, que puede ser la mamá, que puede ser el padrastro, que puede ser el abuelo, está a solas con el niño. Entonces, cualquier situación, la cama o cualquier otro lugar en donde el abusador se encuentre a solas con el niño, es donde ocurre el abuso. Que es importante saber también que el abuso no ocurre de la noche a la mañana. Es decir, el tío no resulta que un día decide abusar del sobrino y entonces abusa de él súbitamente y en forma violenta. El abuso sexual intrafamiliar, que acuérdense que Viviana lo decía, es el 92% de los casos. Solo el 5% de los casos ocurre por un psicópata de la calle, ¿cierto? Solo el 5%, o sea, solo el 5%. Esas historias de que esas lo historias, en una esquina, que Juliana se lo Zamboni, en un potrero, todas sí, las historias que son escabrosas, de maltrato escabroso, solo ocurren en el 5% de los casos. El otro 92% está ocurriendo diariamente en los hogares. Pero ¿cómo ocurre ese abuso? Ese abuso pasa de lo no sexual a lo sexual. Es decir, empieza con caricias, con juegos, con cosquillas, con luchas, con juegos de manos, ¿cierto? Y luego va escalando. ¿Qué pasa con el abuso intrafamiliar? El abusador intrafamiliar ama a ese niño. Eso es una de las cosas difíciles de entender. Difíciles de entender. El abusador quiere a ese niño, siente gran afecto por él y por eso lo quiere, lo abraza, lo acaricia. Y un día cruza el límite de los besos, las caricias y las pasa a un contexto sexual. El abusador, esto es muy difícil de comprender, pero es muy importante que la gente lo sepa.
Porque muy claro, difícil. siempre vemos al abusador como alguien que quería hacerle daño al, Un al monstruo niño. manipulador. Sí, el monstruo y que además pues déjame decirte que lo utilizó- es, No, es- sí, que claro. lo es porque obliga Utiliza- al y niño y lo utiliza el utiliza y lo afecto. manipula y utiliza el afecto, no siempre amenazas. Puede utilizar el mismo afecto y puede utilizar el afecto, digamos, para decirle al niño, si tú haces esto conmigo, yo voy a estar más tiempo contigo y te voy a poder cuidar más. Y si tú no permites que esto siga sucediendo, yo me voy a tener que ir de la casa y ya no te voy a querer y ya no voy a poder estar contigo y tu mamá se va a sentir triste y todos vamos a estar tristes. Miren el grado de manipulación al que llegan. No, pues... Pero el móvil inicial del abusador es que él siente afecto por el niño, él quiere mucho al niño. Entonces uno de los riesgos que hay que estar pendientes son precisamente esos adultos, que puede ser el tío, el primo, que se convierten en el mejor amigo del niño y que le llevan regalos y que se ofrecen a cuidarlo todo el tiempo y que se quieren quedar solos con el niño cuando necesita que alguien los cuide. Entonces, pilas con esos Entonces, perfiles en la el- familia. el Esos más personajes, regalado, el el ofrecido. más regalado y el que más afecto demuestra por el niño, Que va a visitar o que al le niño. lleva regalos y que está pendiente del niño. Ojo con ¿cierto? él. Tenemos que estar pendientes porque esa puede ser una de las primeras señales. Y lo otro que les digo es el tema del contacto físico, que él empieza a ganarse al niño a través de juegos de manos, de cosquillas, de luchas, de abrazos, y ya luego va escalando en el contacto y ya el contacto pasa a otro tipo de contacto, ya caricias de tipo sexual, masturbación, etcétera, etcétera. O sea, es importante entonces que comprendamos que no es que hasta ayer fue el padrastro respetuoso o el tío, el abuelo, el primo, el que sea, y hoy apareció violador. Exacto. O sea, eso no exacto, se da de la noche a la exacto. mañana. No es Nosotros así. descubrimos Ocurre de la lo noche a la no- mañana. Exacto. Pero ya eso ha viene tenido un una proceso. cantidad. Entonces, ahorita yo les decía a ustedes, miren, es muy importante saber cómo vamos a proteger a los niños, porque entonces uno Ahí dice, ¿qué es está el esto tan tema. miedoso? ¿Cómo los protegemos? Porque además siempre estamos buscando es que nos quieran a nuestros hijos. Claro, claro que Y, sí. y nos gusta que nos quieran a Claro nuestros que sí. hijos y sentimos aprecio por aquellos que aparentan un Un afecto a vínculo nuestros hijos. fuerte, O claro. hoy también podemos empezar entonces en ese ámbito de protección a ver a todo el mundo como sospechoso. Eso también podría Mira, ser una medida de protección Mira, o eso sería malo. Siempre hay que estar alerta, porque si hay algo en lo que los grupos de maltrato y de abuso sexual están todos pues unidos, es en que cualquiera puede ser el abusador, cualquiera puede serlo. Entonces tú me dices, pero es que esto genera paranoia en la gente, ¿qué es esto? Sí. Es mejor. Con la situación Es en la mejor que que nos estamos sobren las en alertas. este momento, en el país donde 6 niños al día No es- están siendo abusados sexualmente, tenemos que desconfiar de todo el mundo. Doctora, 6 de los que nos enteramos. 6 de los que enteramos porque se supone que el 30% está todavía subregistrado. O sea, gente que no 6 de los que, denuncia. 6 de los que Los nos que no enteramos. O se quedan que callados. además consienten que ese tipo de abuso se siga promoviendo. Entonces las mamás pueden estar asustadas y decir, entonces, ¿qué hacemos? Entonces lo primero que hay que hacer es enseñarle a los niños el concepto de privado, que ya dijimos cómo es, Sí. ¿cierto? Esto es privado y son tus partes privadas y nadie más las va a tocar, ¿ok? Solo la mamá o el doctor cuando te estoy limpiando o tal, pero de Y resto... siempre entrando con la mamá o el Claro que papá sí, o el adulto claro que cuidador sí, que sea claro que responsable. sí. Segundo, hay caricias que nos gustan y que no nos gustan. Miren, desde chiquiticos les enseñamos a los niños que vayan a darle beso, vaya a darle un besito a la abuelita, vaya a darle besito al Ay, vecino, sí. vaya a darle el besito al señor, denle el besito al de la tienda. Desde chiquiticos queremos que ellos vayan y saluden y que sean amables, ¿no? Y Y amables apenas es dejarse empiezan a tocar. crecer, empezamos a decirle, no te sientes en las piernas del abuelito, no te sientes en las piernas del tío, no seas confianzuda con el papá. Entonces, todo el tiempo les estamos dando a los niños dobles mensajes, al fin que Nos tú contradecimos. quieres que sea una niña cariñosa y que salude de beso a todo el mundo, o quieres que no salude a nadie. Y es que ese tema ¿Cierto? del beso se convirtió en una, En una ¿cómo se práctica dice? muy una práctica común. muy común, casi que en una, sí, o sea, la gente se conoce, se presenta y se está dando Un un beso. beso. Entonces, A los sí, niños se ha no vuelto debería, muy yo hard. quisiera hacer una encuesta para preguntarle a los niños si les gusta dar besos
a los adultos. Seguro no que les no gusta. les gusta. No les Qué gusta pereza dar encontrarse besos. No les gusta. No, Qué porque ellos son los situación tan aritos incómoda. suavecitos, Sí. nuevecitos, y ya los adultos No estamos les en gusta. otra cosa. Entonces sí. mira que estamos No les obligándolos gusta como a que huelen vayan. a veces ni siquiera el Ajá. perfume de la propia abuelita. Ay, mi abuelita, eso huele a viejita. Pues blandita, dicen, es que ella es blandita. O él me pica. Y Me los pican papás con los la obligan, barba. vaya, salude, vaya, dele un pico, no sea grosero, vaya. O hágame vaya, No el sea dele- favor. grosero, además. No. Sí. Pero vaya a darle un pico pues a todo el mundo, o sea, No. a la señora Ay, que no. llegó. Entonces miren que todo el tiempo estamos dándole a los niños dobles mensajes y no les estamos enseñando a cuidarse a ellos mismos. Aprende a saludar, claro, importantísimo aprender a saludar, Pero pero el aprende a de- saludar de la dando la mano. mano. ¿A quién le damos besos? A la mamá y al papá. Y al hermanito, si al El caso. hermanito. Pare de contar. ¿Con quién nos hacemos cosquillas y nos revolcamos en la cama? Con la mamá y eso, pues sí, mejor que... Mejor Miren que ni nos cuando hagamos. uno está a veces haciéndole cosquillas a alguien o alguien le está haciendo cosquillas a uno, llega un momento en que las cosquillas no son tan ricas, ¿cierto que no? Las Y cosquillas uno empieza a dan sufrir. pánico. Yo recuerdo esto, me vino una vez a la memoria un flashback. Teníamos una muchacha que jugaba con mi hermano y conmigo, pero yo creo que ella no jugaba, sino que nos torturaba. Ok, Y le teníamos mucho ok, miedo a esa muchacha y no éramos imagínate. capaces de contar Imagínate. qué era lo que pasaba cuando mi mamá estaba trabajando y pensaba que ella era la que nos cuidaba y que nos atendía y nos hacía cosas horribles, entre esas las cosquillas. Entonces era una cacería de un adulto correteando a un par de niños que no tenían ni el No. tamaño ni la fuerza para además defenderse. sufriendo. Y sufriendo porque además Y sin- tú no quieres que te sin hagan ser una risa capaces de decir, involuntaria. oye, no me gusta, no me gusta. No, o le dice uno no y sigue. Y Y sigue. como Ajá, además peor, hay risa, peor, y entonces peor. empieza el Sí. forcejeo y viene lo que menciona la doctora, los juegos de manos, y hay también un sentimiento de temor y uno dice, bueno, esto me hizo reír, pero no me gustó, Exacto. no me exacto, gustó. exacto. Psicológicamente, ¿cómo se comporta un niño que está siendo abusado? Bueno, nos excelente damos pregunta, Viviana, cuenta? porque entonces hay que estar muy pendientes. Un niño abusado se puede comportar de muchas maneras. Desde un trastorno del sueño, o sea, el niño que venía durmiendo bien y de un momento a otro empieza a dormir mal. Un trastorno de la alimentación, que empieza a comer menos o a dejar de comer o a comer en exceso, que empieza a hacer más berrinches, que está más pataletoso, que se niega a quedarse con una persona determinada. Esa es una señal, Esa es una que a señal usted le dice, infalible. ese adulto no es. Ya no me quiero quedar con esa persona. Algo es. Entonces, por eso el mensaje es tan contundente. Ah, bueno, y otros síntomas, infecciones urinarias, flujo vaginal en las niñas, o escozor, irritación, bueno, en los niños también en el pene, alrededor del ano puede haber alguna infección, algún flujo, alguna cosa, pero pues ahí ya hubo, digamos, un tocamiento ya más extenso en caso de que ya tengamos una infección urinaria o un flujo vaginal o alguna cosa de esas. Pero ahí es donde uno tiene que estar muy pendiente de cualquier cambio en el comportamiento del niño, que diga no me quiero quedar con el abuelito o no me quiero quedar con la tía o no me quiero quedar. Hay que escuchar a los niños. Casi siempre cuando hay estos casos de abuso y van los niños a los lugares que atienden a esta población, los niños dicen el discurso y los papás o algunos familiares dicen, ¿sí será verdad? ¿Será que él está diciendo mentiras? ¿O será que alguien le dijo que dijera eso? No, los niños no mienten acerca del abuso sexual. Hay que creerles a los niños. Ningún niño se inventa una cosa de esas. Un niño no tiene cómo inventarse una historia de abuso. No tiene de dónde si inventarse. hay un niño que Hay dice que creerle, algún día en el hay que colegio, creerle. yo fui abusado y llora y bueno, cuenta todo. Y luego va y dice, no, yo eso me lo inventé. ¿Qué Hay que hacemos? dudar, hay que dudar. Porque entonces a lo mejor alguien le dijo, di que te lo inventaste. O sea, yo creería primero la versión inicial, Para primero luego, la versión sí. inicial. Porque y además después los de papás querríamos descartarla, creer la claro, otra, ¿no? por lo que te se lo digo, inventó, porque es que eso es no, muy no le poquito, cabe a sí. uno en la cabeza. Ahora, Catherine, cuando viene tu hijo y te dice, mi abuelito me tocó, y ese abuelito es tu papá, o sea, ¿cómo te cabe a ti en la cabeza que tu papá va a tocar a tu hija? Entonces, por eso se convierte en un tema tan difícil de dimensionar. Tengo una duda. Ese abuelo que toca a la nieta o al nieto, ¿tocó también a sus hijos? Es probable. Pero es no probable que los necesario. haya. Es probable, pero no necesario. Pero o sea que, casi siempre, por ejemplo, podría casi decir siempre hay una un madre patrón. decir no, mi papá imposible, si es que mi papá jamás tuvo un comportamiento
que pudiésemos descalificar con nosotros. ¿Cómo lo va a hacer con mi hijo? ¿Podría Sí pasar puede pasar, eso? claro que puede pasar, claro que puede pasar. ¿Qué Pero por lo perturbación cruza general, por el adulto pero para- por lo general, para- Ay, no, ese adulto es un adulto, miren, ojo con esto, los abusadores intrafamiliares no son pedófilos, ¿ok? Ya dijimos que el pedófilo, que es el que siente placer por tener relaciones sexuales con los niños y los busca, incluso puede llegar a matarlos, es solo el 5%. y está fuera ¿Sí? de casa. Y está fuera de casa. O sea, un abusador sexual infantil no necesariamente es pedófilo. No necesariamente es pedófilo, no necesariamente es pedófilo. Es un adulto, como ya dije ahora, que está dentro del núcleo familiar, que tiene un vínculo afectivo fuerte con ese niño, ¿ok? Y que un día cruza el límite de lo no sexual a lo sexual. Pasa ese límite, ¿ok? Entonces, por eso es tan difícil de entenderlo. No, ahora sí Queda- me Él puede rompió, tener- me rompió mira, el esquema. Puede tener escuchando relación, mucho mira, tiempo. puede tener relaciones normales con su esposa, ¿sí? Ese abusador. Puede tener relaciones normales con su esposa y le gustan las mujeres y sale con mujeres pero un día cruza el límite con ese niño. Y solo con ese niño, puede que con otros niños no. ¿Sí me Solo entiendes? con uno. Cruza el límite con ese niño. Lo puede cruzar con otros también. No, pero es que no nos imaginamos necesariamente, siempre no al necesariamente abusador, es pedófilo, no un necesariamente. abusador No. en serie, pedófilo detrás de todos los niños, De un varios aberrado niños, enfermo. no de Por eso uno. en la familia algún día puede haber uno que se le va la mano y abusa de la sobrina, abusa de él y ya, y no abusa de nadie más. Y por Pero eso un día también cruzó el entonces límite con el eso. resto de la familia dice, es imposible. Es imposible. Y cuando tú te vas a revisar, digamos, la historia del barrio y de la comunidad de una persona abusadora intrafamiliar, no, el más querido del mundo, el más decente, le conocen novias, es una persona bien, que en el trabajo es perfecto, o sea, es tan difícil de creer por eso. Y Dios. porque nadie más ha reportado nada, pero un día esa persona cruza el límite. ¿Y lo qué le cruza con pasó en ese niño. momento? O sea, Mira. que hay en la mente del adulto que En la- transforma en la ese mente comportamiento, del además sabiendo adulto, que lo está haciendo mal, claro porque que tiene sí. toda la Mira, conciencia. en ese momento ocurre algo que es muy difícil de explicar desde el punto de vista psicológico, pero yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez en la vida, que en todas las caricias hay placer, en todas las caricias hay placer, es que somos seres humanos hechos de carnita y de hueso. Sentimos. En todas las caricias hay placer. Cuando tú acaricias a un niño, ¿cierto? No sé si les ha pasado con algún hijo o un sobrino o algo que uno le va a coger una nalga y uno dice, ay, esta nalga tan rica de agarrar. ¿Cierto que sí? Sí, Que uno, pues, sí, que no hay uno mamá que no haya mordido una nalga o pellizcado agarrado la una nalguita, pierna. pues. Pero nosotros estamos dotados de un mecanismo de límite. O sea, hay un ¿cierto? freno, o sea, de freno sabe- que dice el límite entre que es mi hijo y qué lindo y que esta nalga tan rica que para tan tiernito para es estriparle tierno o el y hasta cachete. acá. O el Sí. cachete. Pero yo tengo un freno inhibitorio que no me permite pasar a sentir placer estripándole la nalga a mi hijo. Sí, sí, En el sí. abusador ese mecanismo No de freno funciona. inhibitorio no funciona y él pasa al placer. Por eso se dice que va de lo no sexual a lo sexual, porque él cruza ese límite, en su cabecita cruza el límite. Por lo general son personas que han sido muy impulsivas en su vida, que han sido personas que han tomado decisiones siempre mediadas por la impulsividad, que han consumido sustancias, que han consumido alcohol, que han fumado, ¿cierto? Que siempre han tenido como una tendencia a ser impulsivos en sus relaciones. Y un día también en ese contexto con el niño cruzan ese límite. Uy, El resto de las personas normales, ¿cierto? Que tenemos ese freno inhibitorio, decimos, pues sí, muy rica esta nalga para estripar, pero así, yo no voy a no, sentir pues, placer ¿cómo? estripándole la nalga a Para mi hijo, nada, sí. ¿cierto? Claro. Pero ellos o sea, cruzan se ese despierta algo internamente y el único mecanismo de prevención es mantener la alerta e inhibir cualquier tipo de contacto físico con los niños que pueda disparar esas señales de alguien que sin ser pedófilo puede convertirse en un abusador sexual infantil. circunstancial. Las circunstancias y su impulsividad lo llevan a cometer un delito como ese. Este Y- tema está que muy es un interesante. delito, ¿no? Entonces, yo creo, o sea, íbamos a despedir ya en este bloque, pero yo creo que nos debemos de ir con el tema hasta el final del programa. Entonces, vamos a la segunda pausa y ya continuamos más de este tema en qué pasa en casa.
Continuamos a esta hora en ¿Qué pasa en casa? Y algo que pasa lamentablemente con muchísima frecuencia en casa, aunque no se divulgue, es el abuso sexual infantil. Y hoy, en compañía de la doctora, estamos haciendo una revisión de aquellos temas que a veces no habíamos explorado. Nos ha sorprendido mucho y seguramente a nuestros televidentes, como a Vivi y a mí, el hecho de saber que hay diferencia entre un pedófilo y un abusador sexual que forma parte del vínculo familiar. Así es. Que no necesariamente es un sádico, que no necesariamente es un asesino, un torturador, sino que es alguien que puede llevar en apariencia una vida muy normal dentro del núcleo y que incluso puede nunca haberlo hecho anteriormente, sino que un niño se le disparó el chip que tenía con un niño, y ese niño puede ser el nuestro. Por eso es importante hoy encender las alertas al máximo. Y también entonces, doctora, hablemos de esos puntos, cómo prevenir que ocurra ese abuso. Bueno, ya dijimos varias cosas, ¿no? Ya dijimos el tema del concepto de privado y no privado, del respeto por la desnudez, de que los niños aprendan eso, que aprendan que hay caricias que nos gustan y caricias que no nos gustan, y que ellos puedan decir en algún momento, no me hagas cosquillas que no me gusta, o no me cojas el pelo que no me gusta, o no me cojas la cabeza que no me gusta. Que ellos aprendan a expresar los tocamientos que pueden llegar a gustarles en algún momento, un abrazo de la mamá. Como a veces, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay niños, por ejemplo, que alguien los carga y ellos de una hacen carita de esto no me gusta. Y eso hay que celebrarlo en los niños y decirles, tienes que aprender a decir, no me gusta que me cargues así, tía. Entonces, es importante que ellos aprendan a expresar las cosas que les gustan y las cosas que no les gustan. Tener en cuenta que ya lo dijimos, que el abuso puede venir de cualquier persona. Entonces, que tenemos que abrir los ojos, que nos tenemos que volver un poquito paranoides con este tema, pero desafortunadamente hoy en día lo tenemos que hacer de esa manera y saber que el abuso ocurre cuando el abusador está a solas con el niño. Esos son como los tips más importantes. Las mamás ¿en manos de quién voy quién a dejar yo a mi hijo? ¿Confío realmente en esa persona? ¿Realmente confío? Hay mamás que a veces van a la consulta y me dicen, yo estoy dudando de mi empleada del servicio. Yo creo que ella le pega a los niños, yo creo que ella les grita, o yo creo que ella de pronto los ha tocado. Entonces, ¿qué opina usted, doctora, si yo pongo unas cámaras de seguridad en la casa para vigilar a esa persona? Lo que yo le digo a esa mamá en ese momento es, tú tienes que despedirla ya. Porque si tú tienes la sospecha, eso es lo importante que la gente entienda, si usted tiene sospechas, tiene que actuar ya. Si hay algo allá en el corazón de mamá que le está diciendo a usted, es probable que esta persona haya hecho algo con mi hijo, párelo ya. No lo piense, doctora. No lo piense las hacer, señales. porque lo que yo le he dicho a las mamás es, ¿tú qué te ganas con poner una cámara de seguridad en tu casa y descubrir y ver cómo golpean a tu hijo? Ay, no. O sea, lo que Quítele quieres ya. es verlo. Quita a esa persona ya de tu casa. De que no le inmediato. inspira la Pues, confianza. Cuando tenga sospechas, actúe. Y actúe ya. Y no le dé miedo. Y créale a los niños. Los niños no se inventan mentiras acerca del abuso sexual. Es que, doctora, Entonces, estrategias hemos dejado tenemos de ser muy muchas. asertivos, Sí. como que nos da pena hasta con el abusador. Hasta con el Ay, abusador. Nos da sí. pena. Y Nos da ocurre pena mucho, denunciar, nos da Catherine. miedo cuando nos roban Ocurre de mucho. elevar la voz. No porque es mi Invertimos suegro. los valores. No porque es mi suegro y mi suegro que ha sido tan querido y además pues medio nos mantiene, entonces ¿cómo voy a poner yo a mi suegro en tela de juicio? Y ya la niña dijo que había sido el abuelito, entonces actúe. ¿Cómo Actúe. reaccionar? ¿Qué se debe hacer cuando un niño nos dice, me tocó o me abusó o nos enteramos o lo pillamos? Múltiples circunstancias o nos dimos cuenta por esas señales que emiten los niños de que algo no está bien. Mira, Caterina, eso depende si la cuestión es una situación de urgencia, ¿cierto? En la que yo encuentro al niño que acaba de ser abusado, pero pues que fue, digamos, sometido a acceso carnal violento, ¿cierto? En ese caso se llama al 123, ¿cierto? O se llama a la línea 141, que necesito que todas la tengan guardada en el celular, 141, que es la línea que un día después del asesinato de Juliana Zamboní, esta línea se habilitó para todo el país para que las personas denuncien los casos de maltrato infantil, los casos de abuso sexual y los casos de trabajo infantil. 141. Entonces, si yo estoy en una situación en la que yo me acabo de dar cuenta que un hijo, pues un niño en la familia fue abusado,
pero pues un abuso de este tamaño, pues obviamente tengo que llamar a la policía y tengo que llamar a la línea 141 para que vengan a hacer todo el tema de la cadena de custodia, hospitalizar el niño. Uno no debe alterar, digamos, la escena de los hechos, entonces no debe bañar el niño, no le debe quitar la ropa, no debe, porque se supone que ahí están todas las pruebas que van a ser incriminatorias en el momento en el que sean necesarias. Distinto, por ejemplo, si la niña dice me tocaron. Si la niña o el niño dice me tocaron y eso fue hoy, de inmediato me voy para una institución prestadora de servicios de salud. En Medellín y el área metropolitana, pues ahí, en todas las instituciones de servicios de salud está organizado el protocolo. El Hospital Pablo Tobón Uribe tiene una línea de atención, un equipo de atención para la población en menor en riesgo, y cuando un niño llega al Hospital Pablo Tobón y dice, la mamá dice, mi hija de 3 años dice que un tío la tocó, inmediatamente esa niña se hospitaliza, ¿cierto? Cuando es reciente, ¿no? O sea, en las últimas 48 horas. Se le toman exámenes de sangre para mirar que no vaya a haber un contagio por una enfermedad de transmisión sexual grave, incluido el VIH. Se le toman muestras de orificios corporales y ahí mismo en el hospital viene la Comisaría de Familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fiscalía, y se trata de hacer como una atención muy organizada y muy estructurada en un solo entorno, porque ¿qué pasa? Cuando digamos ellos van a la comisaría y luego a la fiscalía, ocurre lo que tú estás diciendo, empieza la familia y el niño a rotar por todas partes y empezamos a revictimizar a ese niño, porque entonces todo el mundo le va a preguntar qué fue lo que te hizo, cómo te tocó, dónde te tocó, y va a la comisaría y vuelven y le preguntan lo mismo, y en el hospital el doctor vuelve y le pregunta, entonces revictimizamos al niño y la idea es que eso no ocurra. No, desiste el niño, desiste la familia, dicen qué resultó peor, si de hecho, el mira, malo yo he o remitido pacientes y estando allá, como tienen que quedarse hospitalizados y estar allá todo el día, las mamás dicen, porque me han dicho, si yo hubiera sabido que esto era tan horrible, yo no me vengo para acá. Porque realmente es un desgaste emocional muy alto tenerse que enfrentar a esta situación y a decir, alguien dentro de mi familia abusó a mi hijo. Pero lo tienen que hacer, y lo que yo les digo a las mamás es, no le dé miedo irse para allá, dele miedo quedarse callada. Claro. Eso es lo que le tiene que dar miedo. Y hay que asumir porque usted no sabe el daño que le va a hacer a su hijo si usted se queda callada. Entonces, las mamás que nos están escuchando, que tienen sospechas o que ya saben que algo sucedió al interior del hogar, no les dé miedo, mamás. De inmediato. No les dé miedo. Les tiene que dar miedo quedarse calladas. Llamen a la línea 141, ahí hay un equipo interdisciplinario, hay abogados, hay psicólogos, hay médicos, médicos legistas, especialistas en derecho de familia, que la van a asesorar y le van a decir qué tiene que hacer. Bueno, Piedad, tenemos entonces rápidamente una pregunta a través de nuestra línea de WhatsApp, la vamos a ver en pantalla. ¿Qué pasa cuando el que toca es un niño de la misma edad? Qué buena pregunta. Excelente pregunta. Cuando el tocamiento es simplemente un tocamiento, un juego de exploración que sucede entre dos individuos de la misma edad, se supone que no hay abuso, pero depende del tipo de tocamiento. Es decir, los juegos exploratorios en los niños es que a los 3 o 4 años yo quiero mirar tú qué tienes ahí y yo qué tengo, y yo te muestro y tú me muestras, ¿cierto? Y de pronto quiero meter el dedo, pues como tocar y ya. Sí. Eso es un juego exploratorio, pero no es lo mismo que en un juego entre dos pares, uno de los dos diga, ven y me haces sexo oral. No tiene por qué saber. Un niño de 4, ni de 5, ni de 6, ni de 8 tiene por qué entender ese concepto y mucho menos invitar a un par a que lo haga. Entonces depende de la naturaleza del tocamiento, o sea, hay que preguntar muy bien de qué tipo de tocamiento estamos hablando. Ese ¿cierto? tocamiento pero si se podría esconden, ser un si tiene, claro que de sí. que el niño Si se está siendo esconden, abusado si por tiene otro que ser al adulto. escondido, donde no nos vean los adultos, solo tú y yo solos acá, ahí ya estamos empezando a sospechar que pasa algo más y que puede que este niño que está invitando a ese encuentro haya sido objeto
de abuso, ojo, acuérdense que abuso son muchas cosas, Sí. Sí. o que hayan Porque es expuesto que a los veces genitales, decimos, no, o pero que no vean le hizo una nada, película. solo la tocó, Solo la o tocó, solo ¿no? se le desvistió, o Exacto. solo Eso es le hizo abuso. tocar, y Eso ahí es lo abuso. minimizamos. Exacto. Y es abuso, eso deja unas Es consecuencias, abuso. unas Es marcas abuso. en la vida de quien lo Entonces vive. depende de la naturaleza de ese encuentro. Habría que mirar muy bien exactamente qué le pidió el uno al otro. Si era simplemente un juego realmente exploratorio o era un juego ya con un contenido que uno dice, no, a los 4 años esto no tiene Está por qué raro, sí. ser de esta naturaleza. Entonces ya habría que hacer un análisis de A cada los caso 4, a particular. los 7, a los 8, sí. Dios mío. Entonces hay niños que reúnen una serie de condiciones que van a replicar con sus pares, que son los indicadores de que algo no está funcionando bien entre el círculo de adultos, cuidadores o incluso en los mismos adolescentes de la familia que lo están rodeando, porque a veces Así puede es. ser uno de 14, 15 con una niña de 4 o 3 Así es. dentro así de es. la misma familia. Entonces no necesariamente siempre es un adulto, sino alguien y que se camufla en esa camaradería de que somos primos, de la quiero mucho, la tiernita. Jugamos, vemos televisión. Exacto. Y bueno, hay que tener entonces todas las alertas encendidas, saber leer a nuestros hijos, creerles y escucharles y no condicionarlos frente a una relación con un adulto, que es otro drama emocional en el que los metemos. Es tu abuelito o es la vecina, pilas con fulana, manéjate bien con ella, la necesitamos, la queremos mucho, ella te cuida, ella no sé qué, y le vamos poniendo unas etiquetas como de intocables a unos adultos que pueden ser los que estén desafortunadamente cometiendo este tipo de actos. Piedad, Nos quedamos rápidamente muy tus cortos. teléfonos para las personas que quieran Bueno, realmente consultar. estos no son mis teléfonos, estos son teléfonos de... Ah, bueno, hay una cosa. Hay muchas personas que les da miedo denunciar por muchas razones, porque piensan que les va a pasar algo y resulta que nosotros podemos hacer denuncias anónimas. Hay una página hay una institución que se llama el CAIBAS, que es el Centro de Atención de Investigación Integral a Víctimas de Abuso Sexual, y el correo electrónico es denunciemoselabuso_sexual@fiscalía.gov.co. Lo voy a volver a decir, denunciemoselabuso_sexual@fiscalía.gov.co. Ustedes ahí pueden hacer una denuncia completamente anónima y decir, yo tengo conocimiento de que en mi familia o cerca de mi familia está ocurriendo esto. Usted puede, no necesariamente tiene que dar sus datos, y de inmediato entra el caso en revisión. Lo mismo al teléfono 385-2600, que es la línea del CAIBAS, 385-2600, y el 141 del que ya les hablé. Y esto, bueno, sé que nos quedamos cortos para Nos quedamos hablar de cortos. la explotación Sí. sexual infantil, que ya es otra dinámica muy pesada, pero que también es una triste realidad. Muchísimas gracias, doctora Piedad. A usted, Gracias, muchas Piedad. gracias. Repetición Esta hoy a noche las 11 de la noche. Feliz tarde. Chao. Chao.